Un momento más. Just a few more moments. We thank you for your patience. Gracias por live. Gracias por unirse a este tiempo. Thank you for joining us on Facebook Live. Estamos teniendo unos problemas técnicos que pedimos perdón, que queremos resolver en unos momentos. We're just having a few technical difficulties, bringing in Pastor Salvador with different links, and we hope to have that resolved in just a few minutes. Estamos esperando para unir a nuestro querido Pastor Salvador desde el Garzal y nos falta solo unos momentos. Gracias por su paciencia y gracias por unirse en este webinar sobre la historia de los 20 años de ECAP Colombia. So welcome and thank you for joining us tonight on this webinar where we will look at the stories of our history here, of our 20-year history here in Colombia. Mire que no está el pastor ahí, ¿verdad? Gracias a todas. ¿Ya el pastor? Sí, muy bien. Entonces podemos cambiar su nombre. Bueno, no, todo bien, ya. Ok. Welcome, bienvenidos. Ok, un segundito ya. Ok. Muy buenas tardes, sean todos, todas, todes bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este seminario virtual de los equipos cristianos de Acción por la Paz, ECAP Colombia, donde hoy queremos conmemorar los 20 años que ECAP está cumpliendo de haber llegado a Colombia. Y queremos reconocer a las personas, organizaciones y las comunidades, por supuesto, que desde los inicios nos han acompañado en todo este proceso que ha sido llegar a Colombia. So good evening and welcome to everyone. Thank you so much for joining us this evening in this webinar of the Christian Peacemaker Team's CPT Colombia team. We're here today to commemorate the 20 years that CPT has been in Colombia. And we want to recognize the people, the communities, and the organizations that from the beginning have accompanied us in this process of working in Colombia. Este seminario virtual se llevará a cabo en español, pero proporcionamos interpretación al inglés, por lo que mi compañero Pierre, para empezar, dará algunas recomendaciones para acceder a esta función desde la plataforma de Zoom. And so, to all of you joining this evening, we are offering an interpretation for the language that you won't understand. We will have interpretation in English and in Spanish. Predominantly, basically all of the webinar will be spoken in Spanish. So if you need English interpretation, please go to the bottom of your screen and you will have a little globe at the bottom where it says interpretation underneath. Select it, and then you select the channel, the English channel for English interpretation. Karen, and you can select as well mute original audio. That way you only hear the interpretation. Karen Flores is our interpreter this evening. Thank you, Karen, for doing this. It's not an easy task, and we very much appreciate you helping us with that this evening. So welcome to all of you. Bienvenidos a todos. Estaba dando una breve explicación de la interpretación y porque ahora sí el Zoom, el webinar se va a hacer en español. Entonces, bienvenidos a todos. Welcome to all of you. Select the English channel now to understand the rest of the webinar. Welcome. Nos encantaría saber
de dónde se están uniendo, así que por favor siéntanse libres de decirnos sus nombres o de dónde se están conectando a través de la opción de chat. Asegúrense por favor de poner para todas y todos los participantes o panelistas si ustedes desean compartir sus pensamientos con todas y todos los participantes aquí. Mi nombre es Marcela Cárdenas. Y mi nombre es Pierre Chant. Somos miembros de los equipos cristianos de Acción por la Paz Colombia y nos unimos con ustedes desde la ciudad de Barrancabermeja, Colombia. Solo algunas recomendaciones antes de comenzar. Como no podemos verles ni escucharles, así que si tienen alguna pregunta durante toda la charla, por favor escríbanla en el cuadro de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, porque dedicaremos un tiempo al final de la sesión para responder estas preguntas. Si no podemos contestarlas todas, las responderemos por correo electrónico, así que por favor asegúrense también de dejarnos su correo. Si hay alguna pregunta que surja después de este seminario, por favor escríbanos al correo cptco@cpt.org. Y o lo encontrarán en el chat, ya que mi compañera Nati nos está ayudando y está enviando los links y las redes por el chat. Así que, por favor, tomen nota. Para las personas que no nos conocen, somos Equipos Cristianos de Acción por la Paz, ECAP. Es una organización que acompaña procesos comunitarios y organizaciones de base que encarnan la resistencia no violenta como un instrumento de defensa contra el marco de la violencia presente en los territorios, y trabajamos en conjunto para transformar la violencia y la opresión. Si usted quiere obtener más información sobre ECAP, puede visitarnos en nuestra página web, que es ecapcolombia.org, o también la que mencionó Marcela ahora en cpt.org. Ahora voy a dar una breve reseña sobre el equipo ECAP Colombia para dar inicio. ECAP llegó a Colombia en el 2001 por invitación de la Iglesia Menonita de Colombia y desde ese entonces ya han pasado 20 años donde hemos acompañado comunidades y organizaciones en el Magdalena Medio y el Nordeste antioqueño. Actualmente acompañamos los procesos comunitarios en la defensa por sus territorios como el Garzal, el Guayabo, las Pavas y las organizaciones defensoras de derechos humanos como la Organización Femenina Popular, OFP, Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, Caucopana, y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, CREDS. Para profundizar lo que ha sido y lo que ha significado este largo caminar lleno de historias, de esperanzas y sobre todo de mucha solidaridad, le damos la bienvenida a las personas que hoy harán parte de este panel. Sí, esta noche tenemos 4 personas maravillosas que van a presentarles. Primero, tenemos Alex Lozano. Es una pastora y teóloga de la Iglesia Menonita de Colombia, la EMCOL, quien fue el cuerpo invitante de ECAP Colombia. Alex fue una consejera de ECAP aquí en Colombia, como parte de la EMCOL, pero luego Alex decidió unirse a ECAP y ha participado varias veces como integrante del programa aquí en el Magdalena Medio. Salvador Alcántara. Salvador y su esposa Nidia han sido pastores de la Iglesia Cuadrangular de la comunidad de El Garzal, en la región del sur de Bolívar, durante los últimos 25 años. Es líder del proceso por la defensa de la tierra del Garzal y Nueva Esperanza, un proceso que ECAP acompaña desde el 2007. Tenemos a Christine Ferrand, es de Canadá. Formó parte del equipo inicial de 4 personas que llegó aquí a Colombia para explorar
diferentes ubicaciones donde ECAP podría establecer el proyecto. Actualmente trabaja como bibliotecaria escolar y cultiva la mayor cantidad posible de su propia comida como parte de su vida campesina. Dwayne Ediger es de los Estados Unidos, también formó parte del equipo inicial de estas 4 personas del grupo explorador. Dwayne es reservista de ECAP, pero también trabaja por la justicia ambiental en los Estados Unidos. Bueno, entonces, ahora queremos escuchar la voz de las personas invitadas esta noche. Entonces, Alex, queremos empezar contigo. Tenemos 2 preguntas para ti. Empezar con la primera. ¿Por qué la Iglesia Menonita de Colombia, la ENCOL, sintió que fuera importante que ECAP viniera aquí a Colombia? Entonces, Alex, bienvenida. Te damos la palabra. Bueno, primero que todo, buenas noches. Y me siento muy contenta de que el equipo organizador me haya invitado para esta jornada de recuerdos, de memorias respecto a los 20 años de ECAP, de presencia en Colombia. Pues cumplir 20 años desde el punto de vista social y cultural es comenzar a llegar a la mayoría de edad, una mayoría de edad plena, donde se adquieren derechos, como por ejemplo casarse, ¿cierto? O votar, o elegir. Pero lo cierto es que con 20 años ECAP ya dejó su primera adolescencia y ahora se comienza a adentrar en la adolescencia, en la segunda adolescencia. Bueno, compañeros, frente a la pregunta que me hacen de por qué la Iglesia Menonita de Colombia consideró importante que ECAP viniera, recordemos que a finales de la década de los 90 en Colombia se vivían los años oscuros y desgarradores de una guerra sin sentido. El testimonio profético desde las iglesias denominadas cristianas no era muy claro frente al involucramiento activo en la construcción de la paz. Así que la Iglesia Menonita de Colombia, con su historia y su compromiso y legado de trabajo por la paz, estaba al tanto del quehacer de ECAP en los Estados Unidos y su presencia en otros países en acompañamiento a comunidades en alto riesgo. Y llegó a la conclusión que era importante contar con la presencia y experiencia de trabajo de acompañamiento a muchas regiones o algunos sectores aquí en Colombia, y que era una oportunidad de mover a la iglesia hacia alternativas no violentas en la construcción de la paz. Y es así que la iglesia inicia un discernimiento interno entre el liderazgo nacional de la ENCOL, o sea, la Iglesia Menonita de Colombia, para luego entrar en diálogos, en ese entonces con el primer director de ECAP, Jean Stolfus, dando como resultado la invitación oficial a ECAP de venir a Colombia bajo la cobertura de la ENCOL en el 2000, así que en el 2000 ECAP hace su primera delegación exploratoria con 12 personas, y hay un informe que esa será una historia que la complementará Dwayne y Christine. Gracias, Alex. Un año después de que ECAP llegara aquí, la ENCOL impulsó que las personas de Colombia entraran a ECAP y participaran en el equipo de Colombia. Eso dio a que por primera vez ECAP tuviera personas nacionales en el acompañamiento internacional. Eso fue un cambio muy positivo para la forma en que ECAP viera el acompañamiento, y hace que hoy por hoy ECAP tenga personas nacionales no solo aquí en Colombia, sino en todos sus equipos. Queremos saber, Alex, o queremos que nos cuentes cómo fue para ti esa experiencia
de participar en el programa de ECAP en Colombia como una persona nacional? Bueno, yo voy a comenzar diciendo las razones o contándoles a ustedes las razones por las cuales la INCOL impulsó que ECAP aceptara a nacionales y al final voy a contar mi experiencia. Entonces, acá es muy importante aclarar que en ese entonces, cuando ECAP en sus políticas, estamos hablando de la década de los 90 y antes, en sus políticas existía la política de no tener en su equipo a personal nacional, es decir, personas del país donde CAP hacía presencia no participaban, sino solamente los equipos eran netamente compuestos por personas extranjeras. Y es así como surgen dos situaciones que tengo en mente, que posible pueden ser más, pero por lo menos tengo esta en mente. Recordemos que una de las motivaciones de invitar a ECAP era asumir que como Iglesia de Paz necesitábamos involucrarnos e involucrar a la iglesia en el accionar por la paz, en particular la gente joven, las nuevas generaciones, porque ellas serían las que luego tomarían las riendas de la iglesia en la construcción de la paz y de esa manera seguirían construyendo alianzas para transformar opresiones y violencias. Y la segunda situación es que en el 2002, ya ECAP llevaba un año haciendo presencia en Barranca Bermeja, el gobierno de turno empezó a negar visas a muchas ONGs y organizaciones y existía todo un tiempo de persecución, especialmente a trabajadores por la paz. Y a ECAP le negaron la renovación de visas. Es así que ECAP tenía dos opciones: o levantar carpas, como decimos, y salir del país definitivamente mientras hubiese cambios, o replantear su política interna que existía, que era solo extranjeros en los equipos donde tendrían presencia. Es así, yo diría que inteligentemente deciden por la segunda opción, es decir, replantear esa política de que haya también presencia de nacionales en el equipo en Colombia. Así que en diciembre del 2002 se realiza la primera delegación que ellos le llamaron la delegación navideña, con 3 nacionales precisamente. Una de ellas fue Sandra Milena Rincón, otra persona fue Adaía Bernal y tengo entendido que Julián Carreño. No sé si hay más, si eran más, ustedes por favor compañeros me completan. Y pues dadas las circunstancias y el momento del equipo, ellos se vinculan como pasantes y luego son capacitados y se vinculan al equipo Colombia. Y acá todavía está en el equipo Sandra Milena, quien ahora es la directora de programas de CPT. Así que como toda situación tiene dos caras, lo que inicialmente pudo ser una crisis para ECAP se convirtió en una oportunidad, como dice el texto de Isaías 54:2, una oportunidad de extender las estacas de la tienda, es decir, de revisar su política y posibilitar el ingreso de nacionales colombianos al equipo nacional. Esto abrió la puerta para que en otros equipos, en otros países nacionales pudiesen integrarse también. Pero es interesante las estadísticas y con esto cerraría parte de la pregunta. Muchas delegaciones nacionales se han realizado por personas jóvenes y mayores de diferentes iglesias, de diferentes expresiones de fe, de diferentes espiritualidades y organizaciones, quienes han participado activamente en estas delegaciones. Se han llevado a cabo 18 delegaciones nacionales. Eso quiere decir aproximadamente 160 personas colombianas han estado ahí presentes. Se han realizado 3 capacitaciones internacionales en Colombia. 26 colombianos y colombianas han sido capacitados. De ellos, 20 ingresaron a ECAP. Y actualmente, o en la historia, han servido en otros países 4 personas colombianas. Y si miramos el equipo actual, está compuesto por 4 personas nacionales y un canadiense. Entonces eso es señal de cómo ha sido posible esta transformación y esta apertura. Y en relación con mi experiencia, que es la última pregunta, pues déjenme decirles que cuando yo conocí a ECAP,
Kat tenía una misión o declaración que decía lo siguiente: ¿qué pasaría si los cristianos se dedicaran a la construcción no violenta de la paz con la misma disciplina y entrega con las cuales los ejércitos se dedican a la guerra? Esa frase y su significado entre líneas me conectó muy positivamente con ECA y su trabajo en el Magdalena Medio. Acompañar a las comunidades campesinas y organizaciones en sus luchas por la tierra, la vida y la dignidad de una espiritualidad de la paz fue un desafío. Yo sentía que a mi experiencia de fe de tantos años le faltaba una pieza del gran entramado para darle el sentido a mi caminar espiritual, como dirían los anabautistas del siglo XVI. Eso fue para mí como un tercer bautismo. ¿Y qué significaba eso para mí, un tercer bautismo? Conocer de primera mano las diferentes Colombias que existen entre Colombia, en esta Colombia que convivimos, en que esta Colombia también es una Colombia campesina. Y eso me amplió el panorama para entender que Colombia no era solamente urbana, sino que habían muchos rostros y muchas culturas y muchas personas, que la paz es una construcción conjunta que empieza por cada uno y una, que el proceso de identificar las violencias y opresiones debía iniciar conmigo misma para luego transformarlas y de esa manera caminar con las otras personas. Me enseñó que ser ecapera no consistía en ponerme la capa, como decían algunos compañeros de mi equipo, para ir a salvar a mis hermanos y hermanas con nuestras ideas y soluciones, sino que era un encuentro entre seres humanos para humanizarnos, que conjuntamente construíamos soluciones porque teníamos los mismos anhelos. Y finalmente, las familias campesinas me ayudaron a confrontar y entender mis propias violencias y opresiones que estaban internalizadas y que yo había normalizado como una manera de descolonizar mi mente y mis prácticas dogmáticas espiritualistas adquiridas con el paso del tiempo. Entender que la clave del viaje era el encuentro entre ellos, entre las comunidades y yo también, no solamente entre yo y las comunidades, sino las comunidades y yo formaron parte de este tiempo en mi propia transformación, donde juntos nos descubrimos y nos unimos en la búsqueda de soluciones a través de acciones públicas, denuncias, oraciones, recuperación de la voz. Así que esta es mi respuesta. Muchas gracias, Alex. Sí, Alex ha sido una compañera aquí del equipo, del trabajo aquí en el Magdalena Medio y trae una sabiduría muy fuerte para el trabajo cuando ha participado aquí. Así, ha traído mucha sabiduría a este trabajo. Muchas gracias, Alex, por este testimonio. Bueno, seguimos. Queremos invitar a Christine y a Dwayne para compartir cómo fue esta experiencia de llegar aquí a Colombia, el primer equipo exploratorio. Y entonces, Christine, por favor, si nos puedes compartir cómo fue esta experiencia para ti. Creo que fue tu primera vez aquí en Colombia. Tenías la responsabilidad de buscar dónde ECAP se iba a establecer aquí en Colombia. Entonces, por favor, cuéntanos un poco de eso. Y recordemos, Karen está haciendo la traducción, entonces recordarnos de hablar a un ritmo que ayuda a Karen a hacer la traducción. Bienvenida, Christine. Por favor, compártenos tu experiencia. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Es un placer de ser con ustedes esta noche. Para mí el tiempo en Colombia fue un tiempo de emociones muy mezcladas. Me encanté tanto encontrar a la gente colombiana. Cada día yo fui inspirado por gente luchando y trabajando por un país de paz, mientras que había demasiada violencia en muchas partes del país. Gente creativa, gente con pasión por su pueblo. Hemos encontrado gente que me impresionó mucho,
que fueron pacientes de explicarnos la histórica, la situación y la problemática en algunas regiones. Me sentía un poco indefenso de ayudarles como me hubiera gustado. Nuestro tiempo en Colombia fue repartido entre muchas reuniones con ONGs, con nuestros asesores, la Iglesia Menonita, y las organizaciones que se convirtieron en nuestros socios, como Programa por la Paz, por ejemplo. Fuimos a visitar partes del país para considerar dónde será el mejor lugar para ECAP, para establecer un equipo más permanente en Colombia. Recibimos advertencias de varias personas, nuestros contactos y responsables de varias organizaciones, de ser cuidadosos con nuestras acciones. Arriesgamos perder el apoyo de la embajada, por ejemplo, y también de hacer cosas despacio, de no mostrarnos parte de algún grupo desde el principio, porque eso puede ser visto como una parcialidad hacia un grupo. Teníamos el reto de encontrar una manera de hacer las acciones progresivas y típicas de ECAP, pero con cuidado. Fue un honor de encontrar y aprender más sobre la OFP, la Organización Femenina Popular. Estas mujeres fueron un ejemplo de coraje, de resistencia y de fuerza. Siguieron trabajando y quedaron abiertas sus santuarios de protección, aunque había tanta presión y amenazas directas hacia ellas y hacia la OFP. Por ejemplo, en 2001, cuando estuvimos nosotros en Barranca, el Día de la Mujer fue declarado un objetivo militar. Imagínense. Se consideran la Defensoría del Pueblo y se quedaron para ofrecer su apoyo a las mujeres que necesitaban su asistencia. Y eso me impresionó mucho. Nos hemos quedado por algunas noches con ellas en una de sus casas de protección. Fueron noches bastante tensas a causa de las amenazas y sabiendo que hacía poco tiempo algunas personas armadas entraron para pedir el pasaporte de un miembro de las Brigadas de Paz Internacionales y de una trabajadora de la OFP. Entonces, eso fue bien interesante. Y también las semanas que estuvimos en Bogotá, yo participé con la OFP de Bogotá con la iniciativa Las Mujeres en Negra. Hicimos máscaras con un objetivo en el frente y las pusimos para caminar anónimas frente a algunos edificios gubernamentales. Fue una manera de mostrar que las mujeres son siempre las víctimas de la violencia. Esta idea venía de las mujeres en Palestina que hacían lo mismo cada semana. Había tantos grupos usando sus talentos y pasión por la paz. Encontramos un grupo de teatro de la calle en Bogotá que hicieron teatro denunciando la violencia y la impunidad. Usaban payasos y zancos y fue algo diferente y apreciado por la gente, aunque sus denuncias les ponen en riesgo. 2 de nuestro equipo les acompañó durante una gira más al norte. Yo y Cliff, otro miembro de nuestro equipo explorativo, hemos viajado a Nariño y Putumayo para encontrar gente de algunas comunidades acerca de la hormiga, que han sufrido de las fumigaciones aéreales por el Plan Colombia. La gente fue fumigada al mismo tiempo que sus cultivos legales. Fue una guerra ambiental. Hemos aprendido sobre el Plan Colombia y los efectos destructivos por la gente y también la complejidad de los Estados Unidos y corporaciones multinacionales como Monsanto, por ejemplo. El glifosato y Novartis fueron usados en dosis 4 a 8 veces más fuerte que lo recomendado sobre los cultivos agrícolas. La gente fue afectada de manera física, emocionalmente y demasiados se fueron
refugiarse en Ecuador y otras partes de Colombia por temor que no pudieran seguir viviendo de esa tierra y de seguir envenenándose a sí mismos, comiendo lo que estaba cultivado en esta región. Había tantas dificultades y es difícil vivir con el hecho de que mi nacionalidad fue implicada en algunas de estas realidades, aunque la situación está bien complicada. Finalmente, hemos decidido establecernos en Barranca Bermeja. Los paracos entraron en diciembre de 2000. Fueron unos 120 a 150 paracos que entraban el 22 de diciembre de 2000. Contra la impunidad y por la vida. Barranca vive. Eso fuera el eslogan popular en este tiempo. No sé si está todavía el eslogan, pero fue lo que estaba luchando y lo que estaba diciendo en este tiempo. Hemos pasado tiempo acompañando gente de las veredas en el Magdalena Medio. Muchos fueron desplazados por grupos armados y querían regresar con seguridad. Fuimos a visitar a Las Nieques, a El Colorado y Puerto Nuevo Ite para encontrar gente todavía viviendo allá y para escuchar sus historias. Nos encontramos con algunos grupos armados bien sorprendidos de vernos. Y otra cosa es que tuvimos que caminar más de una hora para obtener recepción celular para contactar a los demás de nuestro equipo. Eso fue uno de los retos de trabajar en el Ciénaga y quizás está todavía un reto. En Barranca fuimos a patrullas carreteras, dando a conocer nuestra presencia a los grupos armados y también a los demás en Barranca. Y ya, los 3 meses pasaron muy rápido. Colombia es un gran país con mucha diversidad y lastimosamente con mucha violencia. Fue difícil para mí de deber limitarnos a un lugar, pero 20 años más tarde creo que Barranca fue un buen lugar para establecernos. Eso es mi historia. Muchas gracias a todos. Gracias, Christine. Sí, el impacto que tuvo la OFP contigo todavía tiene este impacto con ECAP. Es una de las organizaciones, como mencionó Marcela al principio, es una de las organizaciones que seguimos acompañando y que nos acompañan en este trabajo por la no violencia. Dwayne, por favor, ahora Christine nos dio un poco el contexto más amplio de cómo fue para ustedes, pero llegó un momento que ustedes dijeron, bueno, aquí se va a quedar ECAP, aquí vamos a quedarnos para acompañar, tener un proyecto aquí en Colombia. Entonces, por favor, compártenos un poco qué fue la decisión y si nos puedes compartir cómo fue para ti eso. Bueno, muy buenas noches todo el mundo. Me llamo Dwayne Edgar. Estoy hablando aquí de Tucson, en Arizona, Estados Unidos. Y también antes de comenzar, quiero reconocer los otros 2 miembros de nuestro equipo que no están presentes para hablar esta noche, Cliff Kindy y Janet Shoemaker. Seguramente, ojalá están escuchando. Los 4 de nosotros, incluyendo Cristina y yo, visitamos varias partes del país en esos 3 meses a principios del 2001. Y la verdad, había pues varias oportunidades y teníamos que medir y considerar varios criterios, entre ellos cuáles son los socios con quienes podemos conectar para construir una relación, unas posibilidades de construir una posición frente a la violencia y construir maneras tanto a nivel local para fortalecer los grupos que ya están actuando para tu protección,
como también mover para que en el exterior también haya una apropiada presión hacia la paz y la justicia para las personas en esos lugares. En Barranca Bermeja se dio una confluencia de una tradición dentro de la iglesia de actuar para el bienestar del pueblo, y eso nos ayudó a crear, pues, en una vigilia, por ejemplo, después de un asesinato en la ciudad de Barranca Bermeja, hubo una acogida y se dio, pues, posibilidades de hacer la paz conjuntamente con las personas que ya tenían años en ese esfuerzo. Al mismo tiempo, como mencionaba Cristina, era pocos meses después de que la invasión, digamos, de los paramilitares en Barranca Bermeja estaba siendo una situación bastante tensa, y una presencia de reconocimiento ayudaba a fortalecer los que estaban sufriendo mucho. Quiero hablar también, antes de que nosotros formábamos una propuesta de un proyecto, tuvimos también la experiencia de caminar en los barrios de la ciudad, y una tarde caminábamos en el barrio Kennedy, que es en el nororiente de esa ciudad, y ahí veíamos unos hombres armados, vestidos medio civil, medio militar. No hubo identificación de qué grupo eran, y cuando hablábamos con la gente, decían que esos son paramilitares. Pero habíamos reconocido a las autoridades militares hacía poco, y nos regresamos, hablamos con el jefe de policías, quien llamó a los de los militares, y se averiguaba que sí, eran de los militares. Pero la cosa es que, como en muchos países, se aprovecha del temor añadido de que la gente cree que estas personas armadas no tienen personas abajo de su mando una correspondencia oficial para tener, pues, peligro de que pueden hacer cualquier cosa con impunidad, aunque son del ejército, pero la gente cree que no. Entonces están en un doble juego, y eso podíamos averiguar, y es difícil, pues, ingerir a que esa injusticia se logre una corrección, pero por lo menos lo podíamos documentar y enviar. Hablamos con el embajador en Bogotá, y pues hacer por lo menos que sepan que nosotros sabemos. Esa clase de documentación también seguía en la vida del equipo después. Un ejemplo sería cuando en los años del 2000, en que muchos poblados del campo en el Magdalena Medio estaban siendo desplazados a raíz del paramilitarismo, operaciones militares. Y lo que pasó después fue de que esos terrenos se convertían en grandes plantaciones del aceite de palma africana. Bueno, no sé si Pierre, usted vio el chat que te envié antes, que tenía nada más una imagen que podríamos compartir de intentar concientizar al mundo que compra productos que benefician de este tipo de accionar. Pero si lo puede o no, no importa tanto. Pero es un ejemplo de que nosotros en nuestros países luego íbamos a las tiendas Body Shop, donde
vendían productos que utilizaban el aceite producido justamente en los terrenos donde desplazaban a la gente. Esa clase de conexión hace palpable, concreta, la conexión entre el consumismo de las varias culturas en el mundo en que vivimos y el sufrimiento cuando no está balanceado con un humanismo, una hermandad y un compromiso a la justicia al que ECAP está comprometido. Bueno, yo creo que ahí puedo terminar. Yo lo veo más importante escuchar las palabras del pastor Salvador, así que quiero dejarle también su tiempo. Dwayne, muchísimas gracias por compartirnos. Fue un contexto muy difícil, estos años de 2000, 2001. Bueno, y todavía es una región muy, muy complicada y con una situación muy difícil. Quiero dar un saludo a Carol, que está ahí con Dwayne. Después de que Christine, Cliff y Janet estuvieron acá, pues mi persona, Scott Kerr y Carol, venimos para establecer el proyecto permanente. Y pues Scott y yo éramos dos jóvenes, ni creo alcanzamos los 25 años. Entonces, Gene, el director, envió Carol para poner un poco de sabiduría y madurez al equipo. Entonces, gracias, Carol, por haber traído esta sabiduría y madurez al equipo muy necesario. Entonces, ahora queremos dar la bienvenida a nuestro hermano Pastor Salvador. Bienvenido, Pastor. Qué gusto tenerle, además porque pues todos estos años el Garzal, como todos los territorios en Colombia olvidados y desconocidos por el Estado, pues tener acceso al Internet es algo que no hemos visto y es la primera vez que el pastor se conecta y puede compartir con nosotras y nosotros en un webinar o algo virtual. Así que celebramos la bendición de tener la voz de las personas en el territorio y en esta ocasión del pastor Salvador desde el Garzal. Pastor, bueno, el Garzal es un proceso que ECAP acompaña desde el 2007 y actualmente seguimos en la búsqueda de la justicia para la comunidad campesina. Pastor, ¿cómo fue que ECAP llegó a acompañar el Garzal? Pastor, por favor, quita tu... Sí, Pastor, por favor, quita el bloqueo de tu micrófono en la parte inferior para poder escucharle. No, después. Ay, no. Listo, ya. Bienvenido. Ya te Bueno, escuchamos. ¿ya me escuchan? Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Me alegra poderlos ver, Adven, Pierre, a todos los que han podido estar invitados en esta noche. Bueno, para nosotros la llegada de ECAP al Garzal fue en el 2007. ¿De qué manera llegó? Nosotros, la organización ASPROAS, hizo un foro por la defensa de la tierra y territorio en el municipio de Simití, en el área urbana. Ese foro se hizo el 31 de agosto del 2007 y ECA llegó, creo que por invitación del Programa de Desarrollo y Paz que estaba acompañando el proceso en esa época. Llegó también otro equipo de acompañamiento y bueno, de todas formas hicimos el foro en Simití, pero
Para el 1 de septiembre había entonces en el corregimiento del Garzal una minga también por la defensa de la tierra y el territorio. O sea, le llamamos minga internacional en esa época porque llegaron otras organizaciones internacionales. Ese día de esa minga hubo un incidente muy fuerte. Se esperaba solamente a la gente invitada. No teníamos invitados a nadie del ejército. Y de una manera, no sé, parece que fue como planeado por el ejército lo que pasó ese día. Cuando vimos fue que el ejército entró al corregimiento y venían persiguiendo a un narcotraficante. Y los que venían brindándole la seguridad al narcotraficante eran paramilitares. Fue una situación bastante tensa. Prácticamente por esa situación tuvimos como un interrumpimiento de la minga, porque íbamos a salir a otra comunidad a la comunidad de Nueva Esperanza, también a hacer una actividad allá. Y tocó retrasar la salida. Y la situación allí fue de que el que iba comandando ese operativo capturaron a 2 de las personas que iban acompañando al narcotraficante. Entonces este comandante me llama telefónicamente pidiendo que yo fuese a identificar a estas personas. Allí, pues dije, no, eso es competencia suya. Y en esa minga, pues estaba Kat, recuerdo tanto que estuvo Susan y estuvo Sandra Milena. Fue las primeras personas que llegaron al Garzal. Y allí, viendo esa situación tan fuerte, se le pidió a ECAP que se les hizo la solicitud de que necesitábamos acompañamiento de organizaciones de derechos humanos, defensoras de derechos humanos internacionalmente. Y la verdad es que ECAP esa vez me llama mucho la atención de que nos dijeron de que no era posible. Y eso pasó como cuando bíblicamente el hijo que es invitado los hijos que son invitados al trabajo, y el que dijo que sí iba no fue, y el que dijo que no iba, ese sí fue. Entonces así pasó, vino otra organización de acompañamiento de los jesuitas. Ellos dijeron que sí iban a estar y nunca más los vimos desde ese día. Y Yecat, que dijo que posiblemente no, cuando vimos de que nos respondieron que sí. Entonces, a partir de ese incidente y de ver la situación que teníamos, porque estábamos en una situación bastante fuerte, de presión por los paramilitares, pues teníamos un ultimátum de que si no salíamos del territorio íbamos a ser asesinados y tirados al río Magdalena. Entonces eso creo que tocó el corazón a toda la parte directiva de ECAP, y desde a partir de ahí, desde el 2007, fue cuando ECAP comenzó a acompañar a la comunidad del Garzal y Nueva Esperanza. Es lo que tengo para decirles. Fue la forma en que ellos entraron a través de esa minga internacional y vieron la situación que vivíamos de amenaza, y pues agradecemos que decidieron, después de decir que no, o que no les era posible, porque lo que creo es que en ECAP primero se reúnen para ver posibilidades, y creo que sí vieron que habían posibilidades. Y agradecemos a Dios y a ECAP ese gran acompañamiento. Gracias.
Y no sé si nos puedes decir un poco cómo ha sido para este proceso del Garzal, un proceso de tierras, comunidad campesina que amenaza pues, por su vida, amenaza de ser desalojada por orden jurídica. ¿Cómo ha sido para ustedes tener esta red de aliados, aliadas que acompaña su proceso? Bueno, la verdad es que es una red de varias organizaciones, pero para nosotros la pregunta me la están haciendo acerca de CAP, cómo ha sido la experiencia. Una de las experiencias cuando ya ECAD nos está acompañando es, podemos decir, este proceso arranca en firme en el 2004. Podemos decir que desde el 2004 hasta el 2007, o sea, hasta que CAD entra, en toda la situación que teníamos que ir a denunciar, teníamos que denunciar todo lo que estaba pasando. Y íbamos a Cimití, a la fiscalía, a poner las denuncias y nos decían que lo que estaba pasando acá no era motivo de denunciar en la fiscalía. Y nos tocaba regresar sin que nos recibieran las denuncias. Así casi eso fue siempre. O sea que se puede decir que desde el 2004 hasta el 2007 en la fiscalía no nos recibieron denuncias. Únicamente que nos dirigíamos a la policía, al comandante de la policía, al comandante del ejército, de una manera directa. Inclusive a mí me tocaba ir a hablar directamente con el coronel del ejército, directamente con el coronel de la policía, y decirle, allá están los paramilitares, por favor, si nos toca ir nosotros y decirles dónde están, lo hacemos. Y así tocó hacerlo varias veces, pero que la fiscalía no recibiera denuncia, no. Entonces decidimos decirle al equipo de acompañamiento que nos acompañaran a Cimití a hacer denuncias. Lo hicimos por la primera vez. Ya la segunda vez que o sea, prácticamente la primera vez que ya vinieron a terreno a acompañar, fueron con nosotros inclusive me fueron a acompañar a mí a poner la denuncia. Cuando llegamos a la SIJIN, que es la que recibe las denuncias para pasarlas a la fiscalía, ese día que me vieron con los del chalequito azul, enseguida salieron los señores que estaban prestando ese servicio de recibir denuncias o tramitarlas, salieron a recibirme y ponerse a la orden en la denuncia que iba a hacer. Enseguida, eso fue una atención que no se esperaba. Y a partir de ahí encontramos que ese era el camino, o sea, que respetaron a los de acompañamiento internacional. Es lamentable tener que decir de que en un país, como quien dice, yo lo tomé así, parece que el de afuera es el que tiene que venir a poner orden en la casa. Eso fue lo que yo entendí. Y a partir de ahí fue una gran experiencia para nosotros esa parte. También cuando el juez ya en el 2008 iba a hacer un lanzamiento a la comunidad de desalojo y fuimos también al juzgado, al juez, inclusive también fue el abogado que tenía a cargo el proceso. Y cuando el juez vio que íbamos con acompañamiento internacional, eso hizo de que el juez prorrogara ese lanzamiento. Entonces, fueron situaciones que la fue transformando este acompañamiento y que hoy para nosotros, ECAD, en la comunidad sentimos como ser una familia. Lo vemos así. Otra de las cosas que en este proceso nosotros habíamos perdido la confianza en todas las instituciones, no teníamos confianza ya en nadie. Y llegar ECAD a terreno fue una de las organizaciones que nos ayudó
a crear esa confianza con ellos. O sea, era la única organización o el único equipo en que nosotros sentimos confianza, en que sabíamos que era gente que sentía la situación que nosotros vivíamos y que nos entendían. Eso para nosotros también fue una parte muy fuerte para poder afrontar toda la situación que estábamos llevando en este proceso, porque fue una situación bastante tensa. Por ejemplo, mi persona, el oír latir un perro en la noche, ya para mí parecía que era mi último día. Y entonces, inclusive en esa situación que teníamos, pues ECAP hacía sus programaciones, sus agendas de cuándo llegaba a cada comunidad, y ECAP varias veces tocó que interrumpiera esa agenda, porque a veces habían situaciones que los llamábamos y tenían que llamarlos hoy y que al día siguiente estaban con nosotros en terreno por la situación de amenaza fuerte que teníamos. Entonces, ese acompañamiento hizo que esa presión de amenaza bajase. Eso fue bajando de una manera gradual, y gracias, pues le damos gracias a Dios primeramente, también que Dios ha tenido que ver en todo esto, pero que ponernos en el camino de CAD también fue una forma de fortalecernos. No sé si tienen otra pregunta, pero ha sido una experiencia muy importante el trabajo que CAD ha hecho en terreno en todo este proceso de visibilización. O sea, una de las cosas que también ha sido importante en el trabajo que hace CAD en acompañamiento en terreno son las delegaciones. Recuerdo que la primera delegación que hubo en Colombia, que hubo en el Garzal, la hubo en el 2008, y la mayoría de los que vinieron a acompañar fueron colombianos. Entre esos que vinieron en esa delegación, vino una chilena que creo que esta noche estaba por ahí llamando, que quería conectarse. Se llama Tere, se me escapa el apellido. Ella fue una de esas personas que vino en esa delegación. De ahí siguieron viniendo otras delegaciones internacionales, inclusive recuerdo que en una de esas delegaciones vino el pastor, el director latinoamericano del Consejo Mundial de Iglesias. Estuvo también en una delegación que hizo ECAP, y fue una delegación casi de pastores, y las incidencias que esas delegaciones hicieron en el gobierno colombiano fueron muy importantes, que eso también hizo de que se pudiese como desenmascarar la corrupción que había en el proceso en todo lo que fue la parte regional. Y eso ayudó que se llevase directamente a la parte alta del gobierno, inclusive hacer incidencia con el presidente Juan Manuel Santos, y con todos los estamentos, en ese entonces Incoder, Pastor, la Procuraduría y todas estas. Pastor, Sí. muchísimas gracias por esa historia, por hacernos rememorar todos estos tiempos. Muchísimas, muchísimas gracias. Y en general a todas las personas que hicieron parte del panel, muchísimas gracias por compartir y por traer esas historias, por llevarnos en ese viaje por la memoria del acompañamiento y de la búsqueda por la justicia social. Muchas, muchas gracias. Aquí nos podríamos quedar muchas horas, y reconocemos que por problemas técnicos, cuando empezamos hemos tomado un poco más de tiempo, y que siempre la nostalgia nos hace volar. Nosotros queremos hacer dos invitaciones. La primera es invitarles un poquito.
a que se queden un poquito más de tiempo con nosotras. Sabemos que hemos pasado en este momento la hora que estaba planeada para este webinar, pero este seminario virtual. Les invitamos, por favor, a quedarse un poquito más con nosotras y nosotros. Queremos compartir con ustedes, bueno, primero que esto es común en la organización y es un deber, pero pues es invitarles a donar. Les queremos compartir la forma de ir a la página. Sí, pues. En el chat pueden encontrar la página y el enlace donde ustedes pueden dirigirse y apoyarnos con sus donaciones. La mayor parte de la forma en que ECAP se sostiene es a través de estas donaciones individuales. Esta es la forma en que nos hacemos independientes, de que podemos trabajar y seguir manteniendo nuestro trabajo, no solo en el país, sino en general en los equipos que ECAP tiene alrededor del mundo. Así que les pedimos, por favor, dependiendo de su capacidad, que nos apoyen con una donación. En el chat pueden encontrar el enlace donde se pueden dirigir y quienes no puedan donar, por favor, llévenlo en sus oraciones, con su buena energía y apoyando siempre nuestro trabajo como sabemos que lo hacen. Muchas gracias, porque todas esas son unas formas de apoyar el trabajo que hacemos. Queremos compartir con ustedes un video muy importante, así que por favor, amplía acá, pero que va a ser short screen. Voy a poner el enlace que lo pondré en el chat para que Julie, por favor, le dé clic y comparta. O Julie, si nos puedes. En inglés. Julie, if you could allow us permission to share screen. Una cosita técnica. ¿Pantalla? ¿Puedes, por favor, hacerlo? Están en los Está en el enlaces, chat. yo lo dejé. Ok, just un momentico que vamos a compartir con ustedes el video. Como dijo el pastor Salvador, parte de apoyar a su proceso es hacer la incidencia frente a las autoridades. Este video les invita a todos ustedes de hacer incidencia. Entonces, estamos todavía con un pequeño problema, pero queremos animar. Vamos a... Ahora dice, podemos intentarlo. Try now. Okay. Entonces, sí. Sí. No, toca volver. Un momentico. No. Ahora sí. Entonces, Ahora sí. tengo que estar aquí. Sí. Y ahí. Listo, entonces, por favor, disfruten este video y después vamos a compartir la campaña. Muchas veces nos enfrentamos a las preguntas, ¿qué puedo hacer yo para cambiar un sistema que no? Perdimos el sonido. En el mundo? Pero lo cierto es que a lo largo de nuestros 35 años de trabajo, hemos aprendido que cada acción sí. Un momentico, qué pena. Yo... Deje de compartir. Cuando se comparta, le da la elección de sonido del computador. Di cuenta que cada acción vale, Muchas veces nos enfrentamos a las preguntas, ¿qué puedo hacer yo para cambiar un sistema que no quiere ser cambiado? ¿Será que mis acciones realmente logran un cambio?
y podríamos conformarnos con la idea de que nuestra voluntad es suficiente para generar una transformación real de la violencia en el mundo. Pero lo cierto es que a lo largo de nuestros 35 años de trabajo hemos aprendido que cada acción sí cuenta, que cada acción vale, que cada acción importa e impacta. En Colombia, quienes trabajan por la defensa de los derechos humanos, el territorio y la vida han vivido históricamente bajo una constante persecución política y militar por parte del gobierno y de los actores armados legales e ilegales, que ven en ellas y ellos un peligro para sus intereses. Este es un conflicto interno que no cesa, que a febrero de este año más de 20 voces ya han sido silenciadas y para el 2020 apagó la vida de más de 300 defensoras y defensores. Es evidente que no basta un acuerdo de paz si un gobierno realmente no se compromete con defender la vida y la justicia social. Justicia social es como la reparación por parte del Estado colombiano a todas esas afectaciones que nos han causado todos aquellos autores armados. La justicia social para mí es un desarrollo para la comunidad, que haya economía y que haya bienestar para toda la región. que tengamos una buena vivienda, que tengamos todos los servicios básicos, que tengamos el pedacito de tierra para cultivar. Justicia social es darle a las personas lo que les corresponde, todas las personas que hacen parte de, en este caso, de un país. Que haya puesto de salud, que haya inversión social para el campo, para el campesino. Pasar también por el derecho al respeto de nuestra fauna, de nuestra flora, ¿cierto? Es decir, por el derecho a que nosotros y nuestros campesinos podamos vivir en el campo de una forma muy natural. Justicia social entonces implica también la erradicación de toda forma de opresión, de toda forma de discriminación y desigualdad social. Tener derecho al territorio, tener derecho a la vida, a la salud. Tendremos justicia social cuando tengamos equidad, cuando tengamos todos una igualdad, cuando tengamos lo que realmente un ser humano necesita para vivir dignamente. Educación, salud y paz en la región. Y para mí, pues la justicia social es como encontrar esos espacios de equilibrio en promover la igualdad en una comunidad. Tener la alimentación, tener la educación, tener la vivienda y tener todo un proyecto productivo o un empleo digno, bien remunerado para poder que la gente vivan en calma y en tranquilidad. Pero que en la realidad es una utopía, es una lucha, es un escenario que se tiene que disputar constantemente y que no se presenta. Nosotros reclamamos la justicia social. En Colombia, las lideresas y líderes defensores de derechos humanos trabajan para la materialización de la justicia social en sus territorios. Las amenazas y asesinato a estas lideresas y líderes sociales rompe el tejido social comunitario al tiempo que profundiza la desigualdad social y la violencia en nuestra sociedad. En ECA rechazamos el asesinato sistemático de aquellos quienes luchan y trabajan por la dignificación de las personas y la justicia social. Por eso te invitamos a sumarte a esta campaña de solidaridad internacional, firmando nuestra carta. Y así exigir garantías de protección y respeto para el ejercicio de defender los derechos humanos, el territorio y la vida. Firma esta carta y alza tu voz por la justicia social. Firma esta carta y alza tu voz por la justicia social. Firma esta carta y alza tu voz por la justicia social. Firma esta carta, alza tu voz por la justicia social. Firma esta carta y alza tu voz por la justicia social. Nos pide firmar, pero nos explican en cómo.
Perfecto. En el chat podrán encontrar donde ustedes pueden colaborarnos firmando su carta, donde pueden alzar la voz por la justicia social. Denme un momento, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Cerraré internet. Bueno, esta es una iniciativa del equipo de Capo Colombia, pero en general es una campaña internacional de solidaridad. En esta queremos levantar la voz por las defensoras y defensores de derechos humanos. Su firma llegará a la presidencia, al ministerio, a los entes que deben garantizar la vida y la labor de quienes defienden los derechos humanos, el territorio y la vida. Cuando empezamos el video decía, uno a veces cree que su pequeña acción no sirve, pero nosotras entendemos que esto es una acción conjunta y que conjuntas se pueden lograr grandes cosas. Y entonces queremos que no minimicen su acción, que no minimicen su firma, porque son muchas personas alrededor del mundo pronunciándose por la injusticia, la persecución y el asesinato de las personas que hoy en este territorio, como en muchos otros países, asesinan solo por alzar la voz. Este hecho de solidaridad dice mucho, porque también su firma le dice a las personas aquí, quienes defendemos la vida y quienes arriesgan sus vidas y sus familias, que no están solas ni solos. Sus firmas le dicen, estamos viendo y les acompañamos. Así que es importante que ustedes nos acompañen con sus firmas, y si hacen parte de alguna organización, pueden firmar también, como Nati ha compartido en el chat, el enlace para que su organización de la cual usted hace parte o usted invite a participar pueda también compartir. Quien está en Facebook Live puede encontrarlo en nuestro perfil. Hemos compartido allí en inglés y en español los enlaces para que puedan sumarse a esta campaña internacional y alzar la voz. Bueno. Muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas que nos dejaron por redes sociales. Aquí no hay tantas preguntas, no estaban muy participativos o estaban muy entretenidos o entretenidas con tantas historias, y creemos que es la segunda opción. Por el tiempo no podemos entrar en las preguntas, pero pueden enviarlas, como lo mencionamos al comienzo, a nuestro correo cptco@cpt.org. Mejor Nati lo puede poner en el chat para que por favor allí nos escriban las dudas que tengan, las preguntas referente al seminario, a la campaña, a cualquier cosa. Por favor escríbanos. A nosotras y a nosotros nos encanta leerles y nos encanta sentir que acompañan nuestro trabajo, pero en especial que acompañan a las organizaciones y a las comunidades que acompañamos. Muchas gracias a todas y todos. Como acaba de decir Marcela, en que tristemente desde el 2016, la firma de los acuerdos, ya van más de 800 personas, líderes, lideresas, que alzaron su voz en la defensa de la vida, que han sido asesinadas. Nuestro hermano, el pastor Salvador, por su liderazgo, ha recibido amenazas. Y cuando ustedes toman el tiempo para firmar esta petición, hacen una pequeña parte para apoyar al pastor Salvador, a las demás comunidades y organizaciones que acompañamos. Alza tu voz y firma la petición. Les pedimos que puedan seguir nuestro trabajo a través de las redes sociales. Nati también compartió los enlaces en el chat
pueden seguirnos por donde quieran o por todos los medios, puede ser por YouTube, donde pueden encontrar el video también y muchos videos que hemos realizado este año en todo lo que nos hemos transformado con toda esta nueva realidad a nivel mundial. También hemos transitado a la era virtual y hemos hecho muchos materiales que pueden encontrar en YouTube. También tenemos la cuenta de Twitter, Instagram, Facebook y nada, muchísimas gracias por estar aquí, por quedarse con nosotras y nosotros tanto tiempo. ¿Sí? Y muchísimas gracias, por supuesto, a cada una de las personas que hicieron parte de este panel. Nuevamente, gracias por hacernos viajar, gracias por las historias y gracias principalmente por haber hecho parte de este largo camino de 20 años de acompañamiento y gracias por creer y por sus ilusiones de paz por sus ilusiones y sus sueños de paz, pero especialmente por sus acciones en la construcción de esa paz. Muchas gracias por todo lo que ustedes han hecho a lo largo de no solo los 20 años, sino en su vida por la defensa de los derechos humanos. Especial agradecimiento a Karen. Karen, sabemos que no somos tan responsables para hablar despacio y queremos agradecerte por traducir nuestros sentires aquí en este webinar. Olvidamos la traducción a veces, que no es fácil, y queremos agradecerte siempre que solidariamente siempre nos acompañas en estos espacios virtuales. Muchas gracias por tu apoyo y por tu trabajo también, por este trabajo. Muchas gracias por todo lo que nos han escrito, los hemos ido leyendo. Lástima no poder leerlos en voz alta todos y todos, pero sus saludos de cumpleaños, de donde nos escribieron, todo, lo hemos leído y agradecemos su apoyo y sus palabras y sus buenos deseos. Igualmente para ustedes, nuestros mejores deseos. Bueno, que pasen una buena noche y Christine, Dwayne, Alex y Pastor Salvador, muchas gracias. Que Dios le bendiga, que pasen buena noche. Gracias al equipo detrás de esto, sí. Todo el equipo detrás para lograr este encuentro. Gracias Mile, gracias Alejo, gracias Nati, gracias Pierre. Gracias Nati. Adiós, muchas gracias por acompañarnos 1 hora y media de webinar. Un abrazo.